Mari Mari Pulongko, Mari Mari Pumachi, Mari Mari Pupenyi, Mari Mari Pupapai, Mari Mari Kompu Weshafe Mlelu Tuwashi Melimu Tanapumeo. Mari 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 Kompu Weshafe, Ruf Weshafe Malal Konklelu, Fashantu Tamulelu Tasumu, Lepai Dat Fashi Win Kulmeo, Winkayal Tamapu, Shubeshita Yinkay Gefut Tamapu, Kuifita Muleke Fut Taftake Weshafe, Kal Fulikan, Leuf Claro, Manil Bueno, Gilapan, Martela Ingan Tapuche, Yeke Tatana Nawagan Tafashantu Velutain Kablutain Mapunchin Sumu, Taimu Tafashantu Mulebay Tafashantu, Rupar Pat Mekita Sumu, Filke Sumuta Rupar Mekita Mapuchegen, Taimuta, Mulebay Tatwashi Winkulmeu, Twashi Tane Winkulmeu, Tainamulial Tain Sumu, Amulial Tain Weshan, Unyotual Tain Mapu, Taimuta Felebayin Feimumai, Elwayin Kinyef Tashaliwun, Kinyef Poyen Shaliwun, Telwayin Kompuche, Kompu Weshafe, Kompu, Malofeta Mulelu, Wayon Tumapumeo, Amule Sumu Peñi. La orgánica se compone estructuralmente del OFSI, Xayay, Papay, Peñi, Lamien, Pisiqueche de comunidades quienes día a día concebimos la lucha contra el capital, el extractivismo y el latifundio como un modo de vida, dispuesto a defender nuestra Ñuquemapu de cualquier abuso y depredación. En ese caminar, desde el 2015, en donde expresamos nuestros principios ideológicos con aciertos y errores, compartimos nuestro caminar con la rebeldía y el compromiso solidario del pueblo chileno. En la memoria social contra la dictadura en Chile, el pueblo mapuche ocupa un espacio importante. Solo queda ver en los listados de ejecutados y desaparecidos los nombres de mujeres y niños mapuches que como muchos pusieron su vida a disposición de la pelea contra la tiranía. Asimismo hoy, personas y familias huincas que abrazan nuestra causa y la hacen suya, sufren muchas veces las consecuencias de la represión y la persecución estatal. No obstante, la dinámica sobre el objetivo a perseguir lo determinan los logros de resistencia. Los lineamientos estructurales de liberación de los territorios lo definen las comunidades en resistencia a los mapuches y sus combatientes. Dicho esto, debido a los graves hechos ocurridos desde hace tiempo a esta parte y frente a los cuestionamientos que se han hecho hacia nuestra organización, nos vemos en la necesidad de hacer esta aclaración sobre los hechos innegablemente reales, como la muerte de personas civiles y el tráfico de drogas, como así también el robo de vehículos. Son hechos que han enlodado la digna lucha confrontacional que en el último tiempo ha llevado adelante el movimiento mapuche autonomista, del cual somos parte activa. Como Huaychana Ucamapu, asumimos que las personas que estuvieron ligadas en su momento a nuestra orgánica se vieron involucradas en este tipo de hechos, alejadas de toda ética revolucionaria, hechos que no son parte ni lo serán de los principios de nuestra orgánica. Dicho esto, dejamos claro que esto no nos es culpa de nuestra responsabilidad como militantes revolucionarios y asumimos no haber tenido la capacidad en su momento de poder frenar estas prácticas antirrevolucionarias. La falta de disciplina orgánica, sumado a la creciente actividad delictual en la zona, permitió de alguna manera permear a las personas ligadas al movimiento. Todo esto, sumado al constante hostigamiento policial y militar, sumado a la presencia de bandas armadas financiadas por las grandes forestales, contribuyeron a un clima de caos e incertidumbre, sobre todo en la provincia de Arauco. Toda esta problemática provocó una profunda crisis en nuestra organización, mermando en parte el avance que había conseguido en la zona el movimiento mapuche y sus reducciones. Hacemos este análisis y autocrítica, ya que pensamos que es urgente para el futuro del movimiento en lucha enmendar el camino y reafirmar los principios y pilares que sustentan una confrontación digna. De esta manera, reafirmamos y recalcamos la definición de quiénes son nuestros enemigos: las empresas forestales, los grandes latifundistas, proyectos extractivistas y áridos y muchos más dentro del territorio mapuche. Sobre este mismo punto, somos conscientes que vivimos en el territorio, convivimos con el pueblo chileno, por lo cual es necesario recalcar que ellos no son nuestro objetivo. No somos ni seremos parte de un enfrentamiento entre pueblo pobre. Reafirmamos el uso de la violencia como herramienta revolucionaria y legítima, en tanto continúa la imposición por la fuerza del Estado invasor, que no hace más que obedecer a los intereses de los grandes empresarios y profundizar la depredación de nuestro territorio. Sea cual sea el gobierno de turno, fascista o socialdemócrata, no cambiará su carácter colonial. Por último, saludamos de manera fraterna a otras expresiones de lucha mapuches dignas, reconociendo en ellos su aporte en este largo camino. Creemos como Huaychana Ucamapu que reconociendo humildemente nuestras propias falencias, contribuiremos a fortalecer el caminar por esta senda de lucha.
Por último, recordamos a nuestro peña Jordan Yempi y a muchos otros peñas asesinados por el Estado y a los presos políticos mapuches de nuestras filas. Libertad a los presos políticos mapuches en las diferentes cárceles de este país, que hoy con dignidad asumen la prisión política por luchar por un territorio libre. Ñelole Mapumle Yaucán, Mauricio Huevo.